misericordia, por el privilegio que tenemos, Padre, de estar en tu presencia. Permite que en esta hora tu Espíritu tome el control de esta reunión y también de nuestras vidas. Permite, Dios mío, que en esta hora tú puedas hablarnos a nosotros. Guíanos, Señor. Permite, Dios Santo, que salgamos distintos a como llegamos. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Hechos, en el capítulo 6 y 7, cuenta una historia tremenda. Ahora mismo han pasado 3 años y medio desde el Pentecostés. Aquel reavivamiento, aquel despertar religioso que provocó sobre todo, no solo el derramamiento del Espíritu Santo, sino aquel primer sermón de Pedro, tomado por el Espíritu, que con un solo sermón bautizó primero 3,000, luego 5,000, fue el comienzo de un crecimiento acelerado de la iglesia, que fue una gran bendición, pero lo que no vemos es los desafíos que provocó todo esto para la iglesia. Por ejemplo, recuerden que la fiesta de Pentecostés es una fiesta de peregrinación. Era obligado para todo judío, viviera donde viviera, ir a Jerusalén a participar. ¿Y ahora qué ocurrió? Que aquellos peregrinos que habían ido a Jerusalén solamente por celebrar la fiesta, escuchan el sermón de Pedro, ven la revolución que el Espíritu Santo estaba haciendo en las personas y en la ciudad en esa época, y no solo se entregaron a Cristo, muchos de estos peregrinos, sino que decidieron dejarlo todo donde estaban y se quedaron en Jerusalén. Así que aquella gente que pensaba regresarse cuando terminara la celebración, ahora era parte de la congregación, pero no tenían casas, no tenían familias. Entonces la iglesia naciente tuvo que asumirlos en sus casas y tenían que vivir en común todos, como si fuera un enorme albergue, y ahí compartir todo lo que poseían entre todos. Así que con los mismos 12 líderes, los 12 apóstoles, ahora la iglesia estaba enfrentando un desafío tremendo, una explosión de crecimiento. Cada día había que hallar y comprar alimentos y luego pues distribuirlos. Toda esta tarea caía sobre los apóstoles. Además del ministerio del evangelio, la unción de los enfermos, era una tarea bastante pesada la que tenían estos 12 hombres. Los apóstoles, por otro lado, nunca se organizaron. Jesús les dijo, permaneced aquí, recibiréis el Espíritu Santo y luego me seréis testigos desde aquí hasta lo último de la tierra. Pero no había una organización como iglesia, como tal. Todo lo concerniente a la vida en común de la iglesia se desarrollaba de manera voluntaria y al azar. El Espíritu Santo estaba con ellos y era algo importante. Sucedía algo, se tiraban de rodillas y el Espíritu Santo daba las órdenes necesarias cómo resolver lo que se había creado de momento. Todo esto trajo como consecuencia que la iglesia de Jerusalén era una iglesia chapucera, espontánea, caótica, desorganizada, sin estructura ni planificación, donde a cada nueva necesidad se le hacía frente mediante una labor voluntaria. Había una crisis, un grupo de hermanos iban y resolvían el problema con la guía del Espíritu Santo. Era toda disparatada e informal, pero todos la amaban así como era. Y entendían cuál era su propósito y su misión. Y eso es algo importante. Quizás hoy la iglesia esté como está porque hemos perdido cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Esa gente estaban desorganizados, esa gente no tenían un liderazgo quizás organizado, departamentos, una iglesia organizada, pero sabían cuál era su misión y sabían cuál era su propósito por el que Dios los había llamado.
La iglesia estaba compuesta básicamente de dos grupos. Los 12 apóstoles por un lado y la multitud por el otro. Esto trajo como consecuencia que toda la unidad lograda peligraba al surgir la murmuración. ¿Qué pasó? Esta iglesia puso el récord de una iglesia en paz, 3 años y medio. Vivieron felices en común por 3 años y medio. A los 3 años y medio comenzó la murmuración. Como ya habían crecido mucho, ya eran casi 20,000 los miembros de la iglesia para ese tiempo, pues ahora empezaron a quejarse un grupo de personas que de los judíos que habían venido de Grecia, sus viudas las estaban poniendo a un lado y estaban atendiendo mejor a las viudas de los judíos de allí del área. Y entonces empezó la murmuración, y esto fue lo que padeció también, si lo recuerdan, la iglesia de Moisés en el desierto. La murmuración trajo muchísimos problemas a Moisés y a la congregación aquella que venía en el desierto, que aunque también tenían la compañía de Dios y del Espíritu Santo con ellos para resolver cualquier situación, ahí cuando entró la murmuración, todo el campamento se vino abajo, se separó, se dividió y hubo consecuencias terribles para muchos de ellos. Así que en Hechos capítulo 6 y versículo 1, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, de lo que estábamos hablando, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo asombroso no fue que apareciera la murmuración, sino que la iglesia en realidad vivió 3 años y medio sin ella, viviendo sin una organización. Y así ocurría siempre sin excepciones. Lo maravilloso de este primer problema en la iglesia es que los apóstoles estaban allí para manejarlo. Y eso es algo muy importante. Mire, los apóstoles eran gente muy especiales. Ellos no atacaron a los que murmuraban. Ellos tenían algo demasiado fuerte en sus corazones. Mira, ellos tampoco excomulgaron a un montón de personas. Ellos no actuaron de forma práctica. No hubo nada espiritual ni siquiera en su decisión que tomaron, fíjense. Ni nada legalista. No evocaron una veintena de reglas para entregarlas a cada uno a fin de que obedecieran. Aun cuando las reglas siempre detienen la murmuración, la decisión fue sencilla. Era mucho trabajo para los apóstoles, pues algunos otros lo harían. Vamos a escoger. Ahora les decía que los apóstoles tenían algo especial. Y el asunto que tenían los apóstoles es que los apóstoles habían pasado cerca de 20,000 horas en la presencia de Jesús. Recuerden que ellos caminaron 3 años y medio con Jesús. Y ellos más de 10 horas diarias estuvieron en la presencia de Jesús. Y eso de alguna manera los capacitó. Mis hermanos, no hay nadie que pueda ir a la presencia de Dios y regresar de la presencia de Dios como mismo fue. No es posible. Por eso es que es tan importante la oración. Porque la oración no es hacer descender a Dios. Dice la Biblia que nosotros subimos al trono de la gracia. Subimos a través de la oración, nos presentamos ante el trono de la gracia. Por eso es que es importante orar y orar y orar. ¿Por qué? Porque mientras más oramos, más vamos a la presencia. Y entonces más nos impregnamos del carácter de Jesucristo. Por eso hay una máxima que dice, si no quieres cambiar, no ores. ¿Por qué? Porque orar va a resolver tus problemas, sí. Tú vas a orar por un problema y lo vas a resolver, porque Dios es lindo, pero te va a cambiar. La oración siempre te va a cambiar a ti. Así que si no quieres ser cambiado, pues te aconsejo que no ores. Porque si oras, Dios te va a cambiar.
Dios te va a hacer mejor. Te vas a parecer más a Jesucristo. Y esta gente estuvieron cerca de 20.000 horas en la presencia de Jesucristo. No eran cualquiera líderes. No se graduaron de un seminario o de una universidad y le asignaron una iglesia. No, ellos vivieron mucho tiempo en la presencia de Dios. Y ahora sencillamente, cuando tú ves la solución que dan, claro, estaban impregnados del Espíritu Santo. Pues no parece ni siquiera espiritual. Es mucho trabajo para nosotros. Pues vamos a seleccionar un grupo para que nos ayude. Hasta ese momento, como dijimos, eran dos grupos, los apóstoles y la multitud. Entonces, ahí en el capítulo 6, del 2 al 3, dice, entonces los 12, es decir, los líderes, los apóstoles, convocaron a la multitud de discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. Fíjense, en medio de una multitud, eran gente incógnito, gente que habían estado en el anonimato hasta ahora, porque ahora eran los apóstoles y la multitud. Pero ahora dentro de esa multitud, hay que buscar a alguien, según este texto, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bien importante esto, ¿verdad? Es decir, los apóstoles pidieron a la iglesia que escogieran a 7 hombres, que se encargasen de la distribución de las raciones y les fijaron los requisitos que debían cumplir para ser elegidos. En primer lugar, debían llevar mucho tiempo en la congregación. Deberían llevar mucho tiempo en esa multitud que seguía a los apóstoles. De modo que pudieran haber sido observados y probados. Que el que estaba al lado de él pueda decir, no, yo propongo a fulano porque lo estoy checando desde hace mucho tiempo y veo que tiene madera, ¿verdad? De buen testimonio, además, y llenos del Espíritu Santo. En el número 3, el tercer punto, debían ser sabios, juiciosos y prácticos. De esta manera, los 20.000 alrededor de miembros que tenía la iglesia, escogieron a 7 que cuidaron de ellos y convocaron una segunda reunión para presentarle a los apóstoles sus propuestas. Y las propuestas eran, en primer lugar, Esteban. Y para cuando mencionan el nombre de Esteban en la Biblia, dicen que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Es el único que cuando lo menciona le dan estas dos cualidades. El resto era Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Es decir, que de todos estos hay como un paréntesis, como un asterisco sobre la persona de Esteban. Dice que Esteban, que fue el primero de los escogidos, era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, dice el versículo 6, les impusieron las manos. Ahora llegan los apóstoles y la congregación les presenta a estos 7 hombres. Ellos, conforme a lo que Dios había establecido, le imponen las manos, oran por ellos y los capacitan para el ministerio. Sencillamente, ¿qué estaban haciendo los apóstoles cuando le impusieron las manos? Estaban compartiendo parte de la autoridad adquirida por ellos en esas 20.000 horas que estuvieron delante de Jesucristo, en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? De lo que tenían, de lo que Dios le había dado, que era algo importante. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan iban al templo y se encontraron un paralítico? Y el hombre necesitaba unas moneditas para poder almorzar ese día. Y Pedro con tristeza se levanta delante de él y dice, mírame la cara, mírame. Mira, yo no tengo nada que darte, no tengo ni una moneda que darte.
pero yo tengo algo. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y aquel hombre que llevaba muchos años en esa condición fue sanado al instante. También el libro de los Hechos nos habla de que este mismo Pedro iba caminando a una reunión por una calle, a una misión, y los que sabían que Pedro venía por esa calle sacaban a sus enfermos a la calle, y cuando el sol se proyectaba sobre Pedro y la sombra pasaba por encima de los enfermos, dice que se sanaban. Así que esta gente tenían algo poderoso que Dios le había dado. Así que al imponer sus manos sobre esta gente, sobre estos hombres escogidos, ahora le estaban imponiendo la autoridad y aquel don que habían recibido de parte de Dios. Y el resultado de este acto, ¿saben cuál fue? La murmuración cesó al instante. De esa manera, los apóstoles resolvieron el problema que podía haberse convertido en una rebelión. Porque recuerden que la murmuración con Moisés terminaba en rebelión. Y Moisés era un hombre sabio y manso, un siervo de Dios. Pero los apóstoles ahora terminaron con esa situación antes de llegar a la rebelión. Al instante cesó. Y en segundo lugar, la iglesia dejó de estar formada por dos grupos. Pues ahora, mis hermanos, hay algo interesante. Ahora la iglesia estaba conformada por los apóstoles, la multitud y por Esteban. Y usted dirá, ¿por qué no por los 7? No, porque realmente Esteban se empieza a levantar como una figura prominente. Es increíble, mis hermanos, que allí en el versículo 5, donde se escoge a las personas y les pareció bien a la iglesia escogerlos, dice en el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Pero miren lo que dice el versículo 7. A partir de ese momento en que se le dio autoridad a estas personas que estaban dentro del anonimato, Esteban comenzó a hacer una obra. La iglesia no da tantos, la Biblia no da tantos detalles, pero este texto es clave en esta historia. Verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué estaba pasando? Que ahora Esteban, lleno del Espíritu Santo, sale del anonimato. Dios lo pone en un puesto de responsabilidad y este hombre comienza a hacer una revolución dentro de la iglesia. Y empieza a ganar incluso a los sacerdotes. Los sacerdotes estaban viniendo al conocimiento del Evangelio. ¿Cómo se producía eso? El libro nos lo cuenta, pero de una forma bien sintetizada. Miren, el verso 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí está diciendo la respuesta del verso anterior. ¿Por qué se estaban convirtiendo los sacerdotes? Por la obra de este hombre. Un hombre al que habían llamado para que atendiera a las viudas. Pero dice que en cuanto a este hombre le impartieron la autoridad y lo enviaron a cumplir su misión, dice el texto que este hombre empezó a hacer señales y prodigios y los sacerdotes se estaban convirtiendo. ¿Qué es lo que pasaba? Había una sinagoga. Sinagogas son las iglesias que se formaban en las casas. Y a la que le llamaban la sinagoga llamada de los libertos. Allí está en el verso 9. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban. Allí me da la situación de cómo era que Esteban ganaba a los sacerdotes. Es decir, en esta sinagoga se reunían líderes religiosos de todos estos lugares y Esteban iba allí a discutir con ellos. Y estaba ocurriendo algo tremendo. Resulta que Esteban iba allí a debatir con los sacerdotes y los ganaba. Terminaban la discusión teológica ganándolo para el evangelio. Y esto pues
trajo una situación terrible porque los sacerdotes empezaron a preocuparse por Esteban. Porque cada vez que iba un sábado a ese lugar, se venía con uno o dos sacerdotes ganados para el reino. Y entonces pues esto trajo una discusión, un problema, porque dice el versículo 10, miren, para que lo confirma. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Es decir, este hombre lleno del Espíritu Santo, nadie se podía resistir. El que se enfrentaba con una Biblia en la mano con Esteban, terminaba ganado para Jesucristo. Y ahora, dice que para este tiempo, según la historia, se comenzó la séptima gran oleada del crecimiento de la iglesia. Pues además del crecimiento normal de las almas, sucedió algo nuevo, que los sacerdotes se empezaron a convertir por la obra de este hombre de Dios, como lo demuestra el verso 8. Era el año 34 después de Cristo y Tiberio César acababa de terminar su reinado de 23 años y Calígula tomaba el control del imperio. Pero el capítulo 6 de Hechos, a partir del verso 8, nos muestra la historia de dos jóvenes a quienes se recuerda más hoy que esos emperadores. Hubo un duelo de titanes en esa sinagoga. Y de eso de lo que nos habla aquí el capítulo 6, hablando acerca del arresto de Esteban. Saulo de Tarso era un judío, pero que había nacido en una ciudad de Roma, en Tarso, pero había venido a casa de su hermana, acá a Jerusalén, para estudiar con los rabinos. Y ya en la escuela de los rabinos había una preocupación grande, porque los sacerdotes estaban desertando y tenían miedo de quedarse sin sacerdotes, porque todos se estaban convirtiendo por este hombre al cristianismo. Y ahora estos sacerdotes proponen un duelo. Y realmente Pablo era un hombre muy capacitado, Pablo era un hombre muy preparado, era un discípulo de uno de los más grandes rabinos que hubo en la historia de Israel, Gamaliel, y también tenía mucho celo. A él también le molestaba que los sacerdotes pues estuviesen convirtiéndose y quería personalmente enfrentarse a este hombre. Pero ¿qué pasa? Que ya los sacerdotes por experiencia habían visto cómo Esteban había ganado a sacerdotes de mucha experiencia. Y ahora este jovencito Saulo pues corría el riesgo de también ser arrastrado por este Esteban. Y entonces, aunque estaba bien capacitado y era un hombre elocuente, pero hicieron trampa, como dicen por ahí cuando van a pelear, ¿verdad? Dice allí en el texto, por ejemplo, vamos a leer a partir del 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios. Es decir, se preparó una trampa. Fue sencillamente una trampa que le hicieron a Esteban. Esteban cada sábado venía a discutir con ellos y siempre se llevaba un sacerdote consigo o a varios y los convertía. Pero ahora decidieron hacer una trampa. Vamos a hacer algo. El jovencito Saulo se va a enfrentar al joven Esteban. Si Saulo lo derrota, no hay problema, todo bien. Él va a quedar desmoralizado y no va a tener cómo volverse a parar más por ahí y hacernos más daño. Pero si Esteban le gana a Saulo y ustedes ven que lo está convirtiendo, que le está ganando, vamos a tener un grupo de personas preparadas, así lo dice el texto, que van a gritar blasfemia y van a testificar mentiras diciendo que este hombre blasfemó de Moisés y de la palabra para que lo condenen y de paso pues quitarse ese problema de arriba. Era una trampa que estaban realizándole a este joven. Y ahora son un par de titanes que se están enfrentando. Dos de los hombres más destacados del primer siglo están a punto de chocar de frente. Saulo de Tarso y Esteban. La furia de este choque habrá de llevar la iglesia muy cerca de la aniquilación. Era el destino de la iglesia o la muerte total de ella.
necesitamos echarle un vistazo a esos dos hombres, puesto que afectan en gran manera la historia de la iglesia. El primero de estos jóvenes destacados es Esteban, uno de los 7. El segundo es este hombre joven también llamado Saulo, un inconverso. Vamos a considerar primero a Esteban. Esteban tenía alrededor de 24 años cuando se convirtió. Así que ahora, a la sazón, cuenta con unos 33 años. No, unos 27 años o 28 años. Solo ahora es que conocemos acerca de él. En Hechos 6 es que por primera vez se menciona. Hasta Hechos 6, él era parte de la multitud, ya que hasta ahora venía pasando por sus años perdidos. Esteban fue innegablemente uno de los hombres más grandes de la iglesia primitiva. A veces leemos y no le vemos la importancia, pero estos capítulos 6 y 7 nos muestran verdaderamente a Esteban como un héroe de la fe. Él fue el primer gran personaje que surgió después de los apóstoles. Fue un igual de ellos en todos los aspectos. Él igualó a los apóstoles en fe, en obras, en todo. De hecho, hay muy pocos en la historia de la iglesia que haya igualado a Esteban. Noten eso. En Jerusalén, Esteban era un extranjero. Un judío, sí, pero era de la diáspora. Recuerden que los griegos lo escogieron para que cuidara. Así que posiblemente vino de Grecia. Y los griegos confiaban en él, eran los que más lo conocían. Y por eso lo escogieron. Así que se había criado en medio de la cultura romana y de la cultura griega. Se convirtió a Jesús en Pentecostés con el sermón de Pedro. Él fue de los 3,000 bautizados. Y como ellos, él no recibió poder de lo alto. ¿De qué estamos hablando? Estamos viendo que a través de la Biblia, cada vez que los apóstoles predicaban, muchas personas se convertían, le imponían las manos y el Espíritu Santo venía sobre ellos, le imponían las manos y recibían el don de lenguas y otros ministerios. Pero de esos 3,000 y después 5,000 que Pedro bautizó por esos sermones, no dice qué pasó con esos 5,000, no se dice específicamente que el Espíritu Santo los hubiese tomado o les hubiese dado un ministerio, una tarea. Eran del montón. Ni habló en lenguas, ni salió a predicar el Evangelio. Se mantuvo estos 3 años y medio en medio de la multitud allí. Ahora, ¿qué tenía a su favor? Pues tenía la palabra recibida directamente de los apóstoles, así como la experiencia de vivir bajo autoridad. Este hombre era muy disciplinado, era muy obediente y un observador y un estudioso de las enseñanzas de los apóstoles. Y eso fue algo muy importante. Otra cosa que lo ayudó muchísimo fue las reuniones en los hogares, pues lo capacitaron en medio de la confraternidad. Es decir, ustedes saben que como eran muchos, se empezaron a juntar por casas. Y allí partían el pan, pero también estudiaban juntos. Adoraban en el templo, pero también en las casas. La experiencia de Jesucristo adquirida en forma corporativa y práctica fue lo que capacitó a este hombre. Su creciente habilidad de experimentar la presencia de Jesús todo el día. El trabajo de este hombre era estudiar, participar en los cultos y atender a las viudas. Todo el tiempo, las 24 horas, este hombre estaba en la presencia de Jesús. Es decir, que estaba ahora mismo adquiriendo el mismo poder que los apóstoles. Como decía, que el poder de los apóstoles radicaba en que habían pasado cerca de 20,000 horas, ¿recuerdan? En la presencia de Jesús. Ahora resulta que este hombre repite la dosis. Parece que nosotros necesitamos un poco de eso también. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Jesús, bastante más de lo que estamos pasando, para que nosotros lleguemos a tener el poder y el alcance de este hombre de Dios. Ahora vamos a ver al segundo hombre. También llegó a ser uno de los más grandes hombres del primer siglo.
Saulo de Tarso. De muchas maneras, este hombre es muy parecido a Esteban. Es extranjero, igual que Esteban. Vino a Jerusalén para estudiar, para sentarse a los pies de los grandes teólogos de su tiempo, especialmente de Gamaliel. Su ciudad natal era Tarso, en Sicilia, a 480 kilómetros al norte de Jerusalén. Saulo veía con preocupación cómo algunos compañeros de estudio eran ganados para la secta de Jesús, conocida como los del camino. Incluso sacerdotes del templo. Y según Hechos 6, del 6 al 8, que lo leímos, por la poderosa obra de Esteban, y esto lo indignó de tal manera que si hubiera caído fuego sobre los seguidores de Jesús, encontrarían a Saulo soplando el incendio para aumentar las llamas. Este hombre quería que toda esta gente de la secta desapareciera. Pero ahora bien, vamos al debate. Esteban todos los sábados iba a la iglesia, a la sinagoga de los libertos, judíos de habla griega. Y allí, por medio de discusiones y debates, era como él convertía a los sacerdotes. Y además hacía grandes señales de sanidad, según el verso 8. Esteban derrotaba a todo el que se enfrentaba a él. Pero este sábado el debate era con Saulo. Y además tenían preparado a unos celotes para que si Saulo era derrotado, estos crearían el desorden y la confusión y acusarían de blasfemo a Esteban. Era una trampa. Era un duelo entre el mundo de la teología frente al mundo del conocimiento de Cristo. Y eso es algo que hoy también nos está afectando mucho. La teología está haciendo mucho daño. Hay un libro de Clifford Goldstein que se llama 1844, Hecho Simple, donde dice que los que más daño le están haciendo a la iglesia hoy son precisamente los teólogos. Necesitamos más experiencia de Cristo. La iglesia necesita cubrirse de la sangre de Jesús, del conocimiento de Cristo. Ahora, estos dos titanes que se enfrentan, Saulo y Esteban, he hecho una pequeña comparación acerca de ellos. Saulo, en primer lugar, tenía gran celo. Esteban tenía poder. Saulo tenía un descollante raciocinio, lógica e intelecto. Esteban tenía sabiduría. Saulo conocía las Escrituras, pero Esteban conocía a Jesucristo. Saulo estaba lleno de tradición y legalismo. Esteban estaba lleno de la gracia y del Espíritu Santo. Saulo estaba lleno de odio y de muerte. Esteban estaba pletórico de la vida de Jesús. Saulo, derrotado, recurrió a la violencia, a la mentira. Esteban, lleno de paz, confiaba en las promesas de Dios. Y con estas características, estos dos gigantes se enfrentan. Mis hermanos queridos, puede haber sido en este momento en que a una señal se levantó alguien y comenzó a gritar, blasfemia, blasfemia, oye a este hombre blasfemar. Y otros se levantaron y le tomaron y le llevaron al Sanedrín. Y allí comenzó el holocausto. No solo con la muerte de Esteban, sino con la persecución que se desarrolló en todo Jerusalén, Samaria, Siria, todo el área del Medio Oriente. Esteban murió ese día, pero la muerte de Esteban fue un impacto tremendo. Lo que no se imaginaba el enemigo es que el sucesor de Esteban iba a ser el propio Saulo de Tarso. Esteban había sido llamado para estremecer este mundo. Y es verdad que por trampa o lo que le hicieron murió Esteban. Pero Saulo fue impactado de tal manera que un tiempito después, Saulo se convirtió en el nuevo Esteban, en el sustituto de Esteban,
y fue la figura prominente de ese siglo en la obra del Evangelio. También la muerte, el arresto y la muerte de Esteban sirvió de algo importante. Dentro de los 7 había otro que también estaba en el anonimato, en silencio. Y después de la muerte de Esteban, se levantó como un misionero increíble, Felipe. Tampoco se habla nada de Felipe en este capítulo, solo que era uno de los 7 que escogieron. Pero después de la muerte de Esteban y el comienzo de esta persecución que hubo, la Biblia nos cuenta que Felipe llegó a Samaria. Recuerden que fue un lugar rechazado, que hasta los apóstoles Juan y su hermano Santiago querían que derramara fuego Dios del cielo. ¿Quieres que oremos para que Dios queme a todos estos samaritanos? Le dijeron. Y ahora este hombre, Felipe, lleno también del poder del Espíritu Santo, evangelizó Samaria. Y Samaria recibió el evangelio de manos de este hombre. Es interesante cuando estudiamos estos capítulos y parece que es injusto que haya muerto Esteban, pero Dios no lo desamparó. Dice que cuando estaba siendo apedreado, mirando los ojos al cielo, pidió perdón para aquellos que lo estaban condenando. Hay algo tremendo también en la muerte de Esteban. Con la muerte de Esteban, no solo los judíos estaban rechazando el mensaje del Evangelio de Jesucristo, sino que estaban rechazando sus propios cimientos y fundamentos en Moisés. Porque si en el capítulo 7 leemos en la defensa de Esteban el mensaje que da Esteban del menos que hables de Jesucristo, habla de Abraham y fundamentalmente de Moisés. Y por dar ese mensaje es que lo condenan. Así que los judíos estaban en el año 34, conforme a la profecía de las 70 semanas, estaban sellando su suerte. Estaban cerrando esa semana, la semana 70, en la cual a mitad de semana habían crucificado al Mesías y al final de esta semana pues estaban cerrando su tiempo de gracia, apedreando a este siervo de Dios. Pero como les decía, la Biblia también en el capítulo 7 nos muestra que este Esteban pudo ver en el momento de su muerte, mientras lo estaban matando, los cielos abiertos y a Jesucristo desde los cielos que él recibía como uno de los sellados para salvación eterna. Murió en paz y dicen que su rostro brillaba. Quizás una de estas cosas fue de las que impactó a Saulo, que dice la Escritura que era quien cuidaba, quien guardaba las ropas de aquellos que iban a apedrear a este hombre. Porque Dios, mis hermanos, nunca va a abandonar a uno solo de los suyos. Pero qué bueno estudiar hoy la experiencia de este gigante de la fe, para que nosotros seamos estimulados como Esteban también a la fidelidad, a la fe y también al ministerio de salvación de las almas. Que esta imponente historia del capítulo 6 y 7 se convierta en fuente de inspiración para la iglesia, sobre todo para esta nuestra iglesia que estamos tratando de formar, y entendiendo la necesidad que tenemos del Espíritu Santo para lograr los sueños y los planes que tenemos para este lugar. Vamos a tener una oración para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque nos has llamado a ser un faro de luz en este lugar, para crear una iglesia hispana. Te damos gracias por el grupo que nos está apoyando y que está permaneciendo con nosotros hasta hoy. Pero capacítanos, Padre, así como lo hiciste con Esteban. Permite que en nuestro corazón esté el deseo y el anhelo de estar en tu presencia, para que seas tú directamente quien tomes el control de nuestras vidas y nos capacites para esta obra. Permite que muy pronto, Padre, podamos ver esta iglesia llena a plenitud de aquellos que has añadido tú para la salvación.
Bendícenos a nosotros, también a nuestras familias. Acompáñanos ahora a nuestros hogares con la seguridad de tu presencia en nuestras vidas. Quédate con nosotros, bendice también a los que están participando con nosotros a través del internet. Que tu bendición llegue hasta ellos. Gracias por las maravillas que vas a hacer en nuestras vidas y en las de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un privilegio estar con ustedes nuevamente. Los esperamos el sábado que viene. Dan nos dice que va a seguir viajando. No, que tiene visitas Sí, con el muchacho. bien, hijo. Pero vamos a estar orando por ti para que estos últimos días